above the world so high, like a diamond in the sky. Yo era alguien que no creía en fantasmas. Temas de espíritus, muertos, casas embrujadas y demás, eran cosas que no me interesaban en lo más absoluto. Lo veía tan patético, que hasta me burlaba de mis compañeros, cuando hablaban de fantasmas. Hace unos pocos días, vi la noticia de un hombre que saltó a las vías de una estación subterránea, para ser más exactos en el andén 003 de esa estación. 2 días después del incidente de aquel hombre, esa vía empezó a tener fallos graves, se escuchaban voces, los trenes sufrían accidentes, y el ambiente era bastante pesado. Por razones obvias, aquel andén fue clausurado. No le tomé tanta importancia a eso, así que poco me interesaba. Total, ni tomaba el metro. ¿Por qué habría de interesarme? Ya era tarde de la noche, así que me fui a dormir. Esa noche, tuve una pesadilla en la cual, me encontraba en una estación abandonada. Caminaba por todo el lugar. Había notas como: no hay escapatoria, él está aquí, ayúdenos por favor. Caminaba por todo el lugar, y si a regañadientes, había iluminación. Bastante poca, y no se podía ver casi nada. El ambiente era bastante pesado, frío, y tenía la sensación de que alguien o algo me seguía. Saqué mi celular, y empecé a alumbrar para recorrer el lugar y buscar una salida. Al darme cuenta, era la misma estación donde aquel hombre se suicidó. Me acerqué hasta el borde de la acera, para mirar por simple curiosidad. No pasó mucho para que alguien me empujara, y fuera de eso se escuchaba el sonido de un tren acercándose. Subí lo más rápido que pude al otro lado, y pude apreciar cómo se escuchaban los típicos ruidos de un tren, pero no se veía nada. El ruido del tren cesó, y comenzaron a haber varios sonidos raros, y atemorizantes. Alguien gruñía, había gente gritando desesperadamente, niños llorando, y se escuchaban ruidos de huesos crujiendo y gritos desgarradores. Caminaba por todo el pasillo, con miedo a saber qué era lo que pasaba. Más adelante vi un cadáver. Me acerqué y lo eliminé. Después de un momento este se levantó, y empezó a acercarse a mí. Me alejé, pero era imposible perderlo de vista. Cuando me alcanzó, acabó el sueño. Desperté. Eran las 6 de la mañana, así que decidí levantarme. Tenía clases particulares, y no quería llegar tarde, así que procedí a bañarme, a vestirme, y tomar mis pertenencias. Al salir, y tomar el camino a la academia, escuché a varias gente hablando de aquel hombre que se suicidó. Algunos sacaron hipótesis como de que era un pedófilo, era alguien que asesinó a su familia, o simplemente un hombre endeudado o que no le encontraba sentido a la vida, y por eso terminó con ella. Llegué, y comencé mis estudios. Ya había pasado mucho tiempo, para ser exactos 10 horas, y salí a las 5 de la tarde. Estaba cansado, y solo quería llegar a mi casa, para descansar. Aunque descanso para mí, significaba estar en la PC toda la noche. No quería caminar, y vi la estación cerca, así que decidí tomar el tren hasta un lugar cerca de mi casa. Procedí a entrar entre toda la multitud que había en las aceras, calles, por todo lado había multitud. Bajé las escaleras, y estaba un hombre ya de una edad un poco avanzada. Pagué el boleto, y procedí a caminar entre los pasillos. Caminando, encontré un periódico el cual decía: la muerte de un hombre de 30 años el cual se lanzó a las vías del tren, fue algo trágico. Se creía que era un buen padre de familia, pero al final se desconocen sus causas de suicidio. Aparte del periódico había una nota en el suelo la cual decía lo siguiente: los espíritus pueden llegar a ser hostiles, por ver a un ser vivo invadir su lugar de muerte.
Ya sea una casa, una calle, un prado, dependiendo de donde sea, el espíritu rondaría en pena, y al ver a una persona invadir el lugar donde murió, este puede llegar a ser hostil, hasta el punto de matar a esa persona. Ignore la nota, puesto que no creía en esas cosas. Vi el boleto, y este decía que tenía que ir al andén 003. Estaba extrañado puesto que ese lugar fue clausurado. Decidí volver para hablar con aquel hombre, pero para mi sorpresa no estaba. Por curiosidad, decidí ir a ese andén, y ver qué pasaba. Bajé por las escaleras, y el ambiente se volvía más oscuro. Hasta llegar a aquel andén, donde todo estaba iluminado, pero solo. Había un tren allí, así que decidí tomarlo. Entré, y me senté para reposar un poco mientras este se empezaba a mover. Me quedé dormido. Cuando el tren se detuvo, pasó algo extraño. Estaba en la misma estación, pero esta tenía un tono más desgastado, con sangre y oxidada. Decidí bajar del tren, y ver qué pasaba. No tenía alguna explicación para esto, yo solo quería irme así que intenté buscar las escaleras por donde vine, pero para mi sorpresa, no estaban. Parecía como si nunca hubiesen existido. Quería volver al tren pero este se marchó. Estaba desesperado, puesto que no sabía qué hacer. De la nada, apareció otra escalera. Esta estaba en el suelo, así que decidí bajar para ver qué pasaba. Al bajar, todo el ambiente se puso oscuro, y sentía que todo estaba más desgastado. Cuando bajé, y vi la nueva estación, esta tenía óxido, sangre, y parecía más desgastada. Las escaleras desaparecieron, y esta vez ya estaba muy perturbado. No sabía cómo volver a casa, tenía miedo de lo que pasara, ¿me quedaría allí para siempre? Pues eso parecía. Saqué mi celular para llamar a alguien, pero no había señal. Lo utilicé como linterna, y decidí buscar una salida por mis medios. El ambiente era oscuro, pesado, incómodo, y para rematar estaba bien frío. Caminé hasta un lugar donde había un charco de sangre. Lo miré, y al cabo de unos segundos alguien me empujó a las vías del tren. Cabe decir que ese charco estaba en el borde del andén. Reaccioné lo más pronto que pude y subí rápido para no ser alcanzado por el tren. Escuché el sonido, y pude apreciar cómo este se acercaba, así que subí lo más pronto posible a la otra acera. Alcancé a subir, y noté cómo dos trenes pasaban a una velocidad infernal. Después de que terminaran de pasar, empezaron a escucharse los lamentos de una mujer, los gritos de varias personas, los llantos de niños y demás ruidos. Estaba bastante sofocado, asustado, no podía pensar con claridad sobre la situación. Los ruidos cesaron, y otra vez volvió el ambiente de soledad, pero esta vez, era bastante insoportable. Podía ver unos ojos rojos al otro lado del andén, estos me miraban fijamente. El miedo me paralizaba, no sabía qué hacer ante esto. Cogí mi celular, y apunté para ver qué era. No había nada allí. Aún así estaba bastante atemorizado. Me levanté, y procedí a caminar. Entre toda la soledad que había, a distancia pude divisar lo que parecía ser un bulto. Me acerqué alumbrando, y al verlo me di cuenta de que era un cadáver. Escuché que la palabra muerte resonaba por todo el lugar, y al voltear, a todos lados, escuché un grito bastante atemorizante y aturdidor. Después de eso, aquel cadáver comenzó a levantarse, mientras el ambiente ya se había vuelto un completo infierno. Los oídos me sangraban, la presión era bastante, y ese cadáver se acercaba a mí. Corrí lo más que pude, pero era imposible, esa cosa me seguía el paso, y en más se me adelantaba. Me cogió el pie, haciendo que me cayera, y que mi celular cayese frente a mí.
Intenté agarrarlo, pero esa cosa empezó a arrastrarme hasta la oscuridad. Gritaba, me movía, pero era inútil. Me seguía arrastrando hasta lo más profundo y oscuro de esa estación. Cerré los ojos, pensando que sería mi fin. Desperté afuera de la estación, con aquel hombre a mi lado, 2 policías y un médico. El hombre me dijo que me había encontrado desmayado en la estación 003. Admitió que cometió un error al darme un boleto el cual estaba erróneo, pero no conocía la causa, por la cual perdí el conocimiento. Sabía que si decía lo que me pasó, no me creerían. Solo le dije que el cansancio que tenía hizo que me desmayara. Al final, estaba bien y decidí caminar a mi casa. Después de aquella experiencia, jamás volvería a tomar un tren subterráneo en mi vida. 2 días después de mi incidente, hubo la noticia de un chico, que fue asesinado en ese mismo lugar. Al pensarlo, tuve suerte de salir con vida de ahí. Hasta el día de hoy he creído en casos paranormales, y he tratado de alejarme lo más que puedo de ellos. Aún tengo el trauma de aquella vez. No quiero volver a saber de trenes jamás en mi vida. Jamás.